Pues buenos días, espero que este mensaje pues sea de parte del Señor para vosotros, de refresco, de reflexión, y he titulado a esta predicación La restauración es posible. No sé si se ve bien ahí el cuadro de Da Vinci. Vamos a abrir, si queréis, si las tenéis, pues las Biblias en Oseas 14, es el pasaje que vamos a estar viendo hoy. Y antes de empezar y entrar en el texto, bueno, tengo este texto, no sé si se aprecia la diferencia, ¿no?, entre los dos cuadros. Pues hay aquí una descripción de lo que es una restauración en el mundo del arte. La restauración de los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina se completó en 1994 y reveló colores vibrantes y detalles que habían sido oscurecidos por siglos de suciedad, humo de velas y restauraciones previas. Muchos consideran que la obra restaurada ofrece una visión más cercana a la intención original del artista. Yo creo que vais pillando por dónde va hoy la cosa, ¿no? Pues vamos a estar hablando de Oseas. Oseas es un profeta menor, un libro ahí escondido entre los muchos libros del Antiguo Testamento. Y para ubicarnos un poco, bueno, Oseas dicen que es el teólogo del amor, y la verdad es que es un libro fascinante que merece la pena detenerse en él, ¿no? Antes de comenzar, pues, bueno, ya comenzamos un poco con el contexto histórico en el que se ubica este pasaje, este libro. Está escrito más o menos entre los años 750 o 725 a.C. aproximadamente. En este momento el pueblo de Israel llevaba como 200 años bajo cautiverio, o sea, no eran hombres libres, vamos a decir, o no estaban en el estado en el que Dios quería que estuvieran, como pueblo libre. Además, el reino, por unas discusiones que habían tenido internas como pueblo, por conflictos entre reyes y todas estas cosas que aparecen en los libros de Reyes, de Crónicas, que lo relatan muy bien, pues había estado llevaba dividido desde hacía 200 años, eso es. Y habían pasado una época de bonanza, todavía no estaban, en la cautividad, sino que el reino se había dividido entre el reino del norte y el reino del sur. Y habían pasado más o menos, cuando Oseas escribe, habían estado pasando por una época más o menos de bonanza, les habían ido bien las cosas, de prosperidad, con el rey Jeroboam II. Les habían ido bien las cosas no porque estuvieran haciendo las cosas bien delante de Dios, sino que ellos habían buscado alianzas con Egipto, con Asiria, y esto era algo que Dios les había prohibido. Ya desde Deuteronomio, Dios había dicho a su pueblo: vuestra fuente de prosperidad voy a ser yo. No tenéis que buscar en otros reinos, ni en otros poderes, porque si buscáis en ellos bonanza, prosperidad, alianzas militares, lo que va a ocurrir es que vais a caer en la idolatría de sus dioses, vais a ceder, vais a perder el foco y vais a perder la manera de vivir que yo quiero que viváis. Y así fue. La verdad es que en este momento en el que escribe Oseas, igual que cuando escriben todos los profetas menores, pues el pueblo de Israel estaba en una situación que podría estar de bonanza económica y demás, pero de degradación moral muy fuerte. Y de hecho, después del rey Jeroboam II, vienen en los próximos años, hay un montón de reyes que se van asesinando los unos a los otros. O sea, esto da a entender
que tenemos un pueblo de Israel con una degradación moral a muchos niveles. O sea, la rebelión de Israel, mira, en el capítulo 4, versículo 1, dice Oseas que Israel es un pueblo sin fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Como os digo, ¿no? Habían hecho alianzas militares con Egipto y Asiria. Eso lo podemos ver en los capítulos 7, 8, el 12. Y esto, porque a mí me gusta ver al pueblo de Israel como un pueblo en el que nosotros mismos podemos vernos reflejados, ¿no? A veces la tentación es ver al pueblo de Israel como... Es que qué cafres eran, ¿no? Mira que llevaban tiempo viendo las bondades de Dios. Joder, si sus antepasados atravesaron el Mar Rojo y este pueblo tan cafre ya les vale. Y fíjate, y luego caían en idolatrías y se iban a buscar alianzas militares con Asiria y Egipto, que eran sus enemigos, pueblos enemigos de Dios. Y aún así acudían a ellos para buscar prosperidad, seguridad. Entonces, para no ponernos en ese nivel moral superior, tenemos que ver en el pueblo de Israel nuestra propia condición, la propia condición humana, que al final nosotros intentamos buscar seguridad, protección. Son cosas buenas, querer buscar seguridad, pero si las buscamos fuera de Dios o apartamos a Dios de esa ecuación para buscarlo en otras fuentes, empiezan los problemas. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer a nosotros mismos es, pues, ¿dónde buscamos seguridad? Quizás en la confianza de tener, pues, una familia unida, que eso es algo maravilloso, pero esa no puede ser nuestra fuente de seguridad, de paz, la única al menos. Tener un trabajo, un buen trabajo, que nos reporte una economía estable y buscar ahí la seguridad. He estado hace poco con unas amigas mías de mi carrera, que no son creyentes, a las que amo un montón. Y hablamos de un montón de cosas, me encanta hablar con ellas porque hablamos de un montón de cosas, pero esta vez veían ellas una preocupación por el dinero. Ya nos vamos haciendo mayores, con 20 años no hablábamos de eso, hablábamos de nuestros sueños, de ser actrices. Ahora con 30 ya hablamos de, claro, es que yo quiero buscarme, y todas hablaban del dinero. Es que a mí me gustaría no estar en una situación de precariedad laboral todo el rato y poder ganar más y tener una, ¿cómo se llama? Una libertad financiera. Yo ni sé cómo se llama porque no sé ni lo que es. Libertad financiera, seguridad financiera. Y yo pensaba, Señor, gracias, porque mi seguridad no tiene por qué estar en eso. Y yo no digo que también caiga en eso, que pues es algo muy humano, ¿no? Otra de las cosas en las que estaba cayendo el pueblo de Israel era, como os decía, en la idolatría. Dios les había advertido, en Deuteronomio, o sea, 1000 millones de años atrás. No hagáis alianzas con los pueblos vecinos. Dios siempre nos está advirtiendo de lo que nos va a hacer daño. Pero como somos tozudos y desconfiamos y somos tan débiles, seguimos, igual que siguió el pueblo de Israel, intentando buscar su fuente de, pues eso, de confianza, de depositar su fe, de depositar incluso su alabanza en ídolos ajenos. Y yo creo que aquí mucho de eso también era, pues, ¿cómo decir?, bailar el agua al poderoso y ceder. Porque claro, si los pueblos poderosos tenían a sus dioses y para caer bien a los poderosos, pues el pueblo cedió, empezaban a hacer sus cultos a esos dioses, había cultos de prostitución, o sea, las ofrendas eran mujeres
prostituirse para los dioses. Esto nos suena así como un poco extraño, pero al final es ceder ante el poder establecido, dejar fisuras por donde entramos al trapo de cuestiones que sabemos que no son buenas para nuestra vida, que sabemos que se alejan de la voluntad de Dios y que ellos pondrían su confianza en esos ídolos de madera hechos por sus propias manos. Y nosotros podemos hacer, pues, ¿qué puentes podemos hacer en la actualidad, ¿no? ¿Dónde estamos dejando esas fisuras a lo que toda la gente a lo mejor hace? Donde creemos que ahí vamos a encontrar satisfacción, que nos va a dar un estatus donde la gente nos va a ver como a iguales, no como ese pueblo inferior que no rinde culto a lo que nosotros rendimos. Y habían llegado a una degradación moral con todo esto, enorme, ¿no? Había corrupción social. Dice Oseas que para las transacciones comerciales habían trucado las balanzas, o sea, estaban engañando a la gente. Esta corrupción que ahora vemos, o sea, si es que al final, como los seres humanos, esto es un ciclo que se repite, por eso la palabra es viva, porque como habla de los seres humanos también, y nosotros somos así siempre, aparte de que habla del Dios vivo, pero siempre podemos vernos reflejados, ¿no? Corrupción social, inmoralidad sexual, como os digo, con los cultos de prostitución, el autoengaño. O sea, dice, es un pueblo que está con los ojos cerrados y se piensa que está adorando a Dios y se siguen llamando el pueblo de Dios, se siguen autoengañando. Pues ¿de dónde viene también nuestra satisfacción? ¿A quién estamos rindiendo, como digo, rindiendo culto, poniendo nuestra confianza, creyendo que algo nos va a satisfacer? Truco las balanzas porque así puedo conseguir más dinero, porque si tengo más dinero voy a tener una mejor calidad de vida y eso me va a dar satisfacción y entonces voy a ser más feliz y tal, ¿no? Pues ¿de dónde viene nuestra satisfacción? Y al final estas son preguntas que cada uno puede responderse a sí mismo y provienen de la raíz de que, como Dios nos ha creado, necesitamos confiar en alguien, necesitamos obtener satisfacción, necesitamos sentirnos seguros. Sentir eso no es malo. Lo malo es cuando lo estamos buscando, pues, desenchufados de Dios, del Creador, del que da vida, porque fuera de Él hay muerte. Oseas, el libro de Oseas es un libro fascinante porque plantea un matrimonio entre un profeta, que es un varón santo de Dios, un pastor, que Dios le manda que se case con una prostituta. Esto es del todo inapropiado, vamos a decir, ¿no? O sea, como el Dios santo pide a un hombre santo de Dios, o sea, un varón de Dios, que es el profeta, o sea, la voz de Dios para el pueblo, le pide que se case con una prostituta. ¿Por qué hace esto Dios? Dios quiere mostrar hace del profeta no solo el mensajero de Dios, sino que convierte la vida de este profeta en una simbología de lo que es, o en un paralelismo de lo que es el amor de Dios por su pueblo, por este pueblo del que hemos hablado. Infiel, idólatra, que están ahí trucando las balanzas para enriquecerse, o sea, esto es del todo inapropiado y del todo inesperado lo que Dios hace con su pueblo y lo que le manda a Oseas hacer con Gomer. De la relación entre Oseas y Gomer
nacen unos hijos que tienen unos nombres que ya dan a entender, o sea, los nombres también, los hijos, todo está planeado para que pillemos el mensaje, ¿vale? Uno de los hijos es Jezreel, que hace alusión también a una batalla que hubo y a un momento de juicio de Dios para el pueblo. Otra de las hijas se llama Loami, que significa pueblo ajeno, y otra Lo-Ruama, indigna de compasión. O sea, ¡qué fuerte! Aunque en realidad esto es lo menos fuerte de la historia, porque Dios está en esta comparativa, ¿no?, entre los hijos de Oseas y Gomer, de Oseas, que es un hombre fiel, con Gomer, que es una prostituta infiel, nacen unos hijos que no merecen compasión, que son pueblo ajeno, que merecen el juicio de Dios. Eso sería como lo natural. Si tú eres infiel con Dios, pues no puedes pertenecer a su pueblo, ¿no? No eres digno de compasión. Entonces, con toda esta situación, tenemos la pregunta en el aire de si hay posibilidad de arreglar todo esto. ¿Cómo se va a arreglar todo esto? Porque, claro, vemos un pueblo totalmente infiel, apartado. Ya el pueblo venía de lejos, de estar 200 años, el pueblo roto en dos. O sea, el pueblo de Dios, que se supone que sería, pues, como pensamos en la iglesia de Dios. Somos los varones escogidos y las varonas escogidas, que todos nos amamos, que todos nos ayudamos, que alrededor del mundo todos estamos unidos con una conexión maravillosa. Somos todos, vamos, la crème de la crème. ¿Verdad? ¿Os sentís identificados? Lo sé. Pues nos dividimos, nos peleamos, no nos queremos bien. Otras veces sí, no todo es terrible, pero puedes tener envidia del de al lado, o las críticas, o estamos divididos como el pueblo de Israel. Gracias a Dios que estamos ya después de Cristo y tenemos algo más poderoso que nos une, que es el Espíritu Santo, pero bueno. Hay posibilidad de arreglar esta situación de corrupción, de desastre total, como el fresco de Miguel Ángel ahí agrietado, manchado por el humo, resquebrajado por el tiempo. Hay restauración posible. Pues Oseas 14 nos da una promesa de restauración. Y dice así: vuelve Israel al Señor tu Dios, pues por tu pecado has caído. Buscad las mejores palabras de súplica y volver al Señor diciendo: quita toda iniquidad, acepta lo bueno. Te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, ya no montaremos a caballo, ni nunca más llamaremos dioses nuestros a la obra de nuestras manos. Porque en ti el huérfano encuentra compasión. Aquí encuentra compasión la que no merecía compasión. Yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como el rocío, él florecerá como lirio y hundirá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, su gloria será como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán a sentarse a su sombra, serán vivificados como el trigo y florecerán como la vid. Su olor será como el vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué tengo yo que ver con los ídolos? Yo lo oiré y velaré por él. Yo seré para él como un pino siempre verde. De mí procederá tu fruto. ¿Quién es sabio para que sepa esto y prudente? ¿Quién es sabio para que sepa esto y prudente para que lo comprenda? Porque los caminos del Señor son rectos. Por ellos andarán los justos, mas los rebeldes caerán con ellos. La primera parte es
la parte de la súplica. Y es curioso y me gusta mucho cómo empieza, porque dice, vuelve, vuelve. Aquí está la restauración. Vuelve, Israel, al Señor tu Dios, porque has caído. Y dice en el versículo 2, buscad las mejores palabras de súplica y decid estas. Dios mismo, por boca del profeta, da las palabras al pueblo que debe decir. Dios mismo está proveyendo la manera para que el pueblo vuelva. Y fijaos qué detalle tan bonito, porque el pueblo estaba en una situación de decadencia, como todo lo que hemos hablado, ¿no? Y Dios mismo les dice, yo creo que Dios diría, estos no van a saber ni qué decir, pero les da las palabras. Y en última instancia luego Él da la palabra final, el verbo. La importancia de la palabra, ¿no? De lo que declara el pueblo. Y esto nos da al pueblo de Dios seguridad, confort, paz, porque si estás en un momento en el que no tienes palabras, Dios te va a dar palabras y ya ha provisto palabras. Yo cuando a veces no quiero ni orar o no sé, de repente abro un salmo y el salmo habla por mí, al Señor. Y es la palabra de Dios hablando a Dios por mí. O sea, ¡qué bueno! Dios ha configurado todo un plan de restauración. Y tiene todas las alternativas posibles para que, aunque estés como estés, puedes volver a Él y puedes encontrar restauración. Dios provee las palabras adecuadas a su pueblo, porque Él sabe que somos polvo, que somos débiles, como dice el Salmo 100 no sé qué, que me encanta, y nunca 103 creo. Él sabe nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Gracias. Y entonces empieza un proceso de transformación en el que Dios empieza a quitar lo malo y deja lo bueno, como la mujer está restaurando el cuadro. Porque cuando estamos en la desesperación y en qué mal estamos haciendo las cosas, somos terribles, no valemos nada, no estamos siendo justos con la obra de Dios. Nosotros somos obra de Dios, en la cúspide de la obra de Dios. Y por muy débiles que seamos, por muchas grietas que nos hayan atravesado, por mucho humo de velas, por mucho resquebrajamiento, seguimos siendo no la obra de Da Vinci, la obra de Dios. Y esto nos tiene que dar una visión correcta de lo que somos nosotros. Ahora se lleva mucho, hay mucha, todas las corrientes de la psicología, de la terapia, de tal, se enfocan en quiérete a ti mismo. Y eso no es algo terrible y egoísta y egocéntrico y alejado de Dios. Y nosotros pues no nos fiamos, o sea, no tiene que ser nuestra guía lo que la terapia o la psicología diga en una manera que no tiene en cuenta a Dios, pero sí que hay bastante de verdad en buscar en nosotros o reconocer en nosotros lo bueno, lo bonito, lo bello, porque cuando vemos eso, vemos la imagen de Dios puesta como una impronta en nosotros. Entonces, por muy terrible que era el pueblo, Dios era capaz de reconocer su imagen en esa gente, igual que es capaz de reconocer su imagen en nosotros. No que eso nos salve, ni que eso nos haga geniales, ni que nos podamos restaurar a nosotros mismos. Necesitamos una restauración externa. Pero eso nos da una correcta imagen de quién somos cada uno de nosotros para no echarnos por los suelos, ni caer en
en el desastre ni en la desesperación, y nos da una correcta imagen de quién es el otro. Y esto es muy importante, poder reconocer en el otro la imagen de Dios, la belleza de Dios. Esto nos ayuda con nuestra autoestima y con nuestro amor al prójimo, no para crecernos, sino para no caer en la desesperación y para poder ver en el otro lo que Dios ve. Dios ve a una criatura, por eso nos tiene compasión. Vemos la misericordia de Dios cuando dice el huérfano encuentra compasión. De repente la que no merecía compasión ahora merece compasión, y no por nada que haya hecho el pueblo. Como vemos, ni siquiera el pueblo ha podido encontrar sus propias palabras, sino que es Dios el que ha provisto de sus propias palabras para que el pueblo se vuelva a Él. En el capítulo 2 de Oseas es fascinante. Se ha convertido en uno de mis capítulos favoritos de la Biblia, porque se ve muchísima degradación del pueblo y muchísima misericordia de Dios. Es como un capítulo muy redondito. Os voy a leer Oseas 2, del 14 al 16 y luego el versículo 23. Mirad qué preciosidad. Está hablando antes pues, de la prostituta, hablando de Gomer, ¿no? Y dice el versículo 14, por eso voy a seducirla. No os pensáis que el por eso viene precedido de cosas buenas de la mujer que representa al pueblo. Todo lo contrario. Está hablando de un montón de cosas terribles que está haciendo el pueblo y dice, por eso voy a seducirla. La llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Allí le devolveré sus viñas y haré del valle de Acor una puerta de esperanza. Y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en el que subió de la tierra de Egipto. Y el versículo 23, la sembraré para mí en la tierra, tendré misericordia de Lo-ruhama, la que no merecía misericordia. Y diré a Lo-ammi, que era pueblo ajeno, la diré, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Dios transforma con su misericordia la situación. Al pueblo que no merece nada, le hace pueblo suyo. Al pueblo del que no tiene compasión, le tiene misericordia. Convierte el valle de Acor, que es también otro pasaje en Josué, que es un momento de juicio, pues llama puerta de la esperanza. En los versículos 4 al 8 dice, yo sanaré de su rebelión a este pueblo rebelde, infiel. Los amaré de pura gracia. Dios sana, Dios restaura. Para eso primero aparta la rebelión. Los sanaré de su rebelión. Y esto es una esperanza para nosotros, porque todos en algún punto, y cada uno lo sabe, somos rebeldes contra Dios. Hay lugares donde no le dejamos acceder en nuestra vida, lugares donde seguimos con dinámicas insanas, y Dios quiere salvarnos de eso, sanarnos de eso. Él en sus tiempos, a nosotros nos gustaría, a mí me gustaría que fuera algo como instantáneo, y Dios, que no tiene prisa, que por alguna razón que desconocemos le gustan los procesos largos, que eso es lo que más nos encanta a los humanos, que las cosas duren lo que tengan que durar. Sí. Nosotros queremos todo ya. Pues habría que preguntarles a los que restauran esos cuadros cuánto tardan en hacer que esa figura agrietada quede maravillosa. No creo que hagan y en 5 minutos. Supongo que algunos tardarán años, porque tiene que quedar bien, porque están trabajando con materia delicada. Y así actúa el Señor con nosotros. Quiere quitarnos las imperfecciones. Y Él no tiene
prisa. Nosotros sí, yo sí, muchísima. Pero Él en el proceso nos va enseñando muchísimas cosas. Como llevamos viendo todo el rato, Dios ama, como os explicaba antes, ¿no? Oseas refleja a Dios como ese esposo fiel. Oseas ama a Gomer, que es una mujer prostituta, una mujer infiel, que se ha ido con muchos hombres, y Oseas dice, por eso la seduciré otra vez. Y no la voy a obligar, no, por eso la cogeré de la mano y la arrastraré para que entre en casa. No, quiero que vuelva a enamorarse de mí. ¡Qué fuerte! ¡Qué bonito! Dios quiere atraernos hacia Él con sus lazos de amor y utiliza lenguaje de vínculo de pareja, de seducción. ¡Qué bonito! Dios quiere seducirte como un novio seduce a una novia, para que ella vaya hacia Él por su propia voluntad. Dios no quiere esclavos ni sirvientes encadenados. Dios quiere, somos la novia de Cristo. Quiere desposarse con nosotros. Y cuando tú quieres casarte con alguien, no quieres que vaya encadenado hasta el altar. Quieres que vaya, vamos, corriendo. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. Qué bonito. Y por último, bueno, no sé si por último, creo que hay más. Me voy a ir dando prisa. Habla que Él apartará su ira de este pueblo. ¿Este pueblo qué merecía? Yo os he dicho que la parte más impresionante no era la de los nombres terribles, ¿no? De los hijos de Oseas, de la no favorecida, el pueblo ajeno, el tal. No, lo impresionante es ese cambio de nombre. Lo impresionante es que Dios aparta la ira. En última instancia, lo hace y de manera definitiva con Jesucristo. Y Noé ya ha hablado de eso, ¿no? Cuando estábamos aquí con este símbolo, este recuerdo de la cena de Jesús. Dios carga su ira contra Jesús para que nosotros, vamos a decir, salgamos de rositas. Eso es totalmente injusto, eso es totalmente alucinante. Y vivimos bajo ese paraguas, bajo el paraguas de la no ira de Dios. Y en este pasaje vemos cómo también Dios provee. Yo seré a Israel como el rocío, florecerá, su gloria será. Y vuelve Dios a... Y si leéis todo el libro, hay muchas veces donde habla de quitar esa gloria a Israel por sus pecados, ¿no? Pero dice, y todavía Israel iba a padecer muchas más cosas, ¿eh? Lo que pasa es que Dios les está llevando a una visión más allá. Y esa es la visión a la que nosotros debemos como aferrarnos, porque como somos pecadores y débiles, y aunque no somos terribles, que somos la obra de Dios, estamos manchados por el terrible pecado que ofende a Dios. En esta vida vamos a seguir un poco en esas aguas ponzoñosas muchas veces, ¿no? De algunas Dios nos sacará, nos meteremos en otras y así es nuestra vida. Vosotros, los que sois más mayores que yo, pues ya tenéis más experiencia que yo en eso. Pero Dios nos invita a una visión más allá de su provisión, de lo que va a hacer de nosotros, de la restauración final, donde va a darnos gloria, como se la dio al hijo pródigo, donde va a proveernos de lo que necesitamos. Dice, sus ramas se extenderán
Y yo en esto veo como la gloria de Dios a través de nosotros se extiende en su pueblo, en su iglesia. Nos da cobijo, nos vivifica. Todo esto lo vemos repetido una y otra vez en este libro. La restauración que Dios nos promete, que está más allá de lo que a veces podemos ver, ¿no? Y nosotros confiamos en una vida futura mejor. Al final es una vuelta a lo que Dios una vez quiso, ¿no? Igual que Da Vinci hizo sus frescos maravillosos en el siglo XVI o XV, ya no me acuerdo, y llegaron al siglo XX destrozados y no mostraban la gloria que Dios quería, o sea, que Da Vinci quería mostrar. Pero la restauración hace posible ver esos colores vibrantes, lo que Dios quería contigo. Tu carácter llevado a su punto álgido de maravilloso. El versículo 8 es como un resumen de todo lo demás. Efraín, que se refiere a Israel, dirá: ¿qué tengo que ver yo con los ídolos? Israel, la promesa está en que renunciarás a buscar fuera de Dios. Y Dios te oirá y velará por ti. Dice: yo seré para él como un pino siempre verde, y de mí procederá tu fruto. Y lo habla en futuro porque todavía es algo que no se ha completado 100%, pero es hacia donde aspiramos, ¿no? Por último, el versículo 9. ¿Quién es sabio? Que con esto cierra el libro, Oseas. ¿Quién es sabio para que sepa esto? Bueno, lo leo en esa versión que tengo ahí. ¿Quién es sabio para entender estas cosas y prudente para que las conozca? Ciertamente los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ellos, pero los rebeldes tropezarán en ellos. Pues ojalá que el Señor nos dé humildad para reconocer lo que somos, que nos ayude a no caer en el desastre y nos ayude a ver que hay una restauración posible. La restauración es posible. Un día, y aquí ya, qué alegría, esto es ya para gozarnos y disfrutar, un día estaremos juntos en un lugar en el que vas a tener al lado a una persona cuya personalidad con la que Dios le creó está llevada a su máximo exponente de amor, de belleza, de cosas buenas. Aquí se ve distorsionada, está agrietada, pero el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros la va a completar hasta el día final, hasta el día último, cuando estemos completamente atraídos por nuestro Señor, nos casemos con Él, disfrutemos con Él. ¡Qué alegría! Pues gracias a Dios y que esto sea de ánimo y eso. Pues buenos días a todos, que tengáis una buena semana.